Muy buenos días, sean bienvenidos estudiantes del tercer año de educación secundaria de la institución educativa privada Inca Garcilaso de la Vega. El curso que se va a dictar a continuación es lenguaje y la fecha para hoy 15 de diciembre del año 2020. El día de hoy vamos a desarrollar el tema que corresponde a la semana número 9 de nuestro sílabo. Vamos a empezar nuestra clase con la siguiente diapositiva. Lleva un título en la parte superior donde nos da la siguiente indicación. Observa, lee y responde. Vemos que es una tabla. Debajo de esta tabla hay dos preguntas que tenemos que responder. La primera pregunta dice, ¿cómo completarías esta tabla en términos superestándar, estándar y subestándar? Se sobreentiende que lo estándar es lo normado, lo formal, lo normal, eso es lo estándar. Ahora, el término superestándar es un término que da una indicación de más allá de lo normal, más allá de lo formal, más allá de lo aceptado. Quizá tiene que ver con términos rebuscados, términos que vienen a ser sinónimos, y estos sinónimos son términos poco usados. Por el contrario, el término subestándar es un término que está por debajo de lo normal, por debajo de lo normado. Son términos que nacen producto de un uso más coloquial, de un uso más informal, y entonces bajo estos términos tenemos que completar esta tabla. Tenemos el término fiesta. Eso es lo estándar. La columna número 2 es una columna estándar, lo normal. ¿Cómo sería el término fiesta en un término súper estándar? ¿Alguien podría decirme, si tiene alguna idea, cómo sería el término fiesta en un nivel súper estándar? ¿Nadie? Ceremonia, ceremonia. ¿Y cómo sería el término fiesta en un término subestándar? Tú a tu mamá, tu papá un día le dices, mamá, quiero irme a una fiesta. Tu papá, tu mamá te va a entender. Tú le hablas a tu profesor, profesor, la vez pasada fui a una fiesta. Tu profesor te va a entender. Tú le hablas a tus amigos, amigos, vámonos a una fiesta. Te van a entender. Si tú le dices de repente a tus papás, papás, tengo una ceremonia, ceremonia, carambas, tu mamá, tu papá va a decir, ah, ceremonia, ah, esto es otra cosa, es algo más formal, es algo más, no sé, con más preparación. Pero ¿cuál sería un término subestándar de la palabra fiesta? Díganme. Nadie. Qué muertos son estos alumnos. Tono, tono. Si tú le dices, le cuentas a tus padres, tengo un tono, me voy a un tono, la vez pasada fui a un tono, perdón, tono, ¿qué es eso? Un momentito, hijo, hija, habla bonito. ¿Cómo usted va a decir tono? Tono, tengo un tono, una parranda, parranda. Ahora, vamos a completar los espacios que faltarían con la palabra liliputiense. En un término estándar, ¿quién es un liliputiense? ¿Cómo dirías tú liliputiense en un término estándar? ¿Alguien tiene alguna idea?
Nadie. Busquen, siquiera muchachos, ahí tienen el internet a su alcance. Ustedes han nacido con la tecnología debajo de la almohada. ¿Qué significa liliputiense en un término estándar? ¿Nadie? Pequeña. Enano, enano, pequeño. Pequeño no necesariamente, pequeño puede ser, no sé, una cuerda pequeña, un celular pequeño. Más que nada, enano, enano, porque se refiere a la estatura de una persona. Ya, enano. ¿Y cómo sería en un término subestándar? Tú tienes tus amigos y en el grupo de tus amigos siempre hay un o una. ¿Cómo lo llamas? ¿Cómo la llamas? ¿Cómo la llamas? ¿Cómo lo llamas? Chato, chato. Los alumnos del tercero A están durmiendo todavía. A ver, siguiente término, ñoba, ñoba. En términos estándar, ¿qué significa ñoba? Baño, baño. Me voy al baño, fui al baño, en el baño vi. Ahora, en términos súper estándar, ¿qué significa ñoba? ¿Alguien? Servicio higiénico, ¿ya? O si no, tocador, tocador también podría ser. Esposos, esposos, en términos súper estándar, ¿cómo sería esposos? Cónyuge. Cónyuges, 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 así se pronuncia, cónyuges, muy bien. Ahora, ¿cómo sería esposos en un término subestándar? ¿Cómo sería? ¿Mm? Pareja, pareja, esa parejita, esa pareja. Siguiente, tenemos jerizonga. ¿Cómo sería en términos estándar? Jerga. ¿Y cómo sería jerga en un término subestándar? Jeringa. Jerga, jerizonga, jeringa. Guapo, ¿cómo sería guapo en términos súper estándar? ¿Cómo sería guapo en términos súper estándar? Atractivo. Atractivo, guapo. ¿Y cómo sería en términos subestándar? Churro. Bien jóvenes. A ver, pregunta número 2. ¿Cómo son las palabras de la columna 2, 1 y 3? A ver, las palabras de la columna 2 son términos formales muy usados en la cotidianidad. Ya, en la cotidianidad. Eso es, esos son los términos de la columna 2. Son términos formales, aceptados por la Real Academia Española y por los diferentes grupos sociales. Son términos fácil de comprender, son fáciles de entender. Eso tendríamos que decir, eso tendrías que completar tú en tu separata, porque más tarde va a haber revisión de cuaderno. ¿Ya? Hoy día hay revisión de cuadernos. Completa esto en tu separata. Listo.
Pasamos a la columna número 1. Columna número 1. Respóndeme, ¿cómo son las palabras de la columna número 1 ahora? Tendrías que decir, profesor, son términos demasiado rebuscados en el diccionario. Poco usados debido a su grado de dificultad significativa. Esto tendríamos que decir de estos términos de la columna 1. Solamente utilizan quizá estas expresiones las personas más letradas, las personas que no siempre utilizan el mismo vocabulario, sino que ellos son personas que desean ampliar su vocabulario con nuevos conocimientos. Entonces, no siempre se están expresando de la misma manera, siempre buscan expresarse de manera diferente. Entonces utilizan términos que son sinónimos, aplican bastante los sinónimos para las palabras. ¿Y cómo son los términos de la columna número 3? La columna número 3 son términos informales. Con presencia ¿de qué? De jergas, con presencia de jergas. Son empleados por personas de escaso vocabulario. Son empleados por personas de escaso vocabulario, jóvenes. Listo. Agrandamos, tomas una fotito, completas esto en tu separata. 3, 2, 1 y continuamos. Por eso mismo también yo había colocado dos imágenes, dos dibujitos en esta diapositiva. Por un lado, a Ñoño. Ñoño. ¿Quién no conoció a Ñoño? ¿Quién no sabe quién fue Ñoño? ¿Quién es Ñoño? Ñoño era un chico, pues, hijo de Don Barriga. Don Barriga era quien representaba a la clase social alta, ¿no? Era un empresario. Por lo tanto, Ñoño en la escuela, si tú te recuerdas algunos capítulos del Chavo del Ocho, Ñoño en la escuela era un chancón, ¿no? El profesor Girafales hacía preguntas y Ñoño respondía adecuadamente. Y el chavo a veces se burlaba, profesor, póngale cero, qué bruto, qué burro, todavía le decía, tenía la osadía de llamarlo así. Pero el profesor Girafales se daba cuenta que Ñoño acertaba en sus respuestas, era correcta la forma de expresarse y le decía, cero te voy a poner a ti, lo que me ha dicho Ñoño está bien. En cambio, el chavo representa quizá a las personas que tenían escasos conocimientos, personas que empleaban términos en un nivel subestándar, ¿no? No te digo que el chavo usaba estas palabras, ¿no? No, sino que tenía escaso conocimiento de su vocabulario. Por eso es que yo he puesto los dibujitos de todas maneras para complementar la información de esta diapositiva. Jóvenes y señoritas, a continuación desarrollamos el tema que te presento, niveles del habla. Hoy en la clase trabajaremos el tema niveles del habla. Definición. Los distintos usos que hacemos de nuestra lengua o idioma originan los diferentes registros o niveles del habla.
dependiendo de la formación sociocultural del hablante, de los hábitos lingüísticos de la comunidad y de la situación en que se produce. No todos hablamos de la misma manera. Cada quien siempre se expresa con términos que conoce. Y estos términos que conoces son producto del entorno social, familiar, económico, político. Tú con tus amigos tienes una manera muy peculiar de comunicarte. De repente, mucho usas con ellos son las jergas. De repente, mucho haces uso con ellos de las jergas. Entonces, eh, en cambio, se diferencia tu hablar cuando te comunicas en una exposición de un curso que llevas. Tú no te vas a expresar como te expresabas con tus amigos, con tus compañeros. Al profesor no le puedes llenar tu exposición con términos muy vulgares. ¿Te das cuenta? De la misma forma, cuando tú te expreses delante de tu familia, en un compartir, en un almuerzo, en una cena, no puedes expresarte quizá como te expresabas con tus amigos y no tan formal como cuando lo hacías exponiendo. Con tu familia te comunicas de una manera más amical, más en confianza, más cercana. Entonces, dependiendo la situación y dependiendo de tu formación académica, dependiendo de tu conocimiento, tu bagaje cultural, tú vas a utilizar la lengua o el idioma dependiendo la situación. Por lo tanto, tu nivel del habla, el nivel de las palabras que tú emplees, van a ser diferentes. En cuanto a la clasificación de los niveles del habla, tenemos tres clases. La primera, nivel super estándar. La segunda, nivel estándar. La tercera, nivel subestándar. Para poder continuar con normalidad, quiero hacer una consulta. Maricielo, ¿me estás escuchando correctamente o me escuchas entrecortado? A veces me escucho entrecortado. Ya, la señal de mi internet está bien baja. Estos días o estas semanas he sufrido de ese problema. Solamente en mi caso voy a apagar mi cámara, ¿ya? Voy a apagar mi cámara, por favor, espero que me entiendan. Y ustedes no apaguen su cámara, ustedes tengan su cámara prendida. Continúo. Vamos a explicar, vamos a explicar qué significa el nivel super estándar. El nivel super estándar es el nivel superior del habla. Es el nivel más ideal. Es el nivel que yo quisiera como maestro, como profesor, que todos mis estudiantes alcanzaran, lograran. Porque como yo soy profesor, pues, y soy profesor de lengua, soy profesor de lenguaje o de lingüística o de comunicación, como se llame, yo anhelo que las expresiones de mis estudiantes siempre sea la adecuada, al menos que varíen su vocabulario, que su vocabulario se extienda, que los alumnos aprendan a utilizar no siempre los mismos términos, sino que poco a poco deben eh, ampliar su bagaje cultural. Entonces yo desearía que los estudiantes empleen un nivel súper estándar en su hablar, porque es el nivel más ideal, es el nivel supremo, es el nivel superior. En este nivel encontramos dos subniveles, dos grupos. El primer grupo es un nivel llamado el nivel literario. El nivel literario, el grupo literario, el subnivel literario.
Este subnivel, este grupo, es empleado por personas muy letradas, con personas que están constantemente en el uso de la palabra. ¿Y quiénes son esas personas? Las personas que se ubican en este grupo son los literatos, son los escritores de los libros, personas que fácilmente utilizan la palabra para sus expresiones. Ejemplos de las expresiones en el nivel superestándar literario tenemos: su rostro incandescente reflejaba el jolgorio que abordaba toda la felicidad del mundo o de la tierra. Esta persona lo que ha querido decirte es que alguien estaba feliz y que no había nadie más feliz en la tierra que esa persona. Eso te lo ha dicho prácticamente, solamente que ha adornado su expresión con términos que quizás no conozcas: incandescente, jolgorio, abordar felicidad. ¡Wow! Esta expresión es del nivel superestándar, subnivel literario. Otro ejemplo más. En el paraíso de tus ojos me pierdo porque estoy perdido. En la paz de tus labios me encuentro porque estoy contigo. En el universo de tu alma vivo con mil sentidos. En ti vivo amándote. Esta es una expresión probablemente dicha por un poeta. Y tú sabes que los poetas juegan con las palabras, embellecen las palabras para enternecer, para llegar al corazón, para emocionar. Entonces, estas expresiones podrían formar parte de los ejemplos de un nivel superestándar literario. Conozcamos a continuación también al otro grupo. El otro grupo se llama técnico especializado. Este es un subnivel empleado por personas muy preparadas, pero pertenecientes al campo científico especializado. Son esas personas que innovan con los conocimientos. Son esas personas que descubren conocimientos. Son esas personas especialistas. Son esas personas que hacen uso de su profesión de una manera que en sus expresiones utilicen una jerga especializada, una jerga técnica. Por ejemplo, la vez pasada me dolía el pecho. Me fui a una clínica y me hice unos análisis. Luego de unos días fui a recoger los análisis y recibí una carta por parte de una sección de medicina. Al abrir la carta, vi el resultado de mis análisis, le traté de leer, pero no entendía casi nada, porque los médicos utilizan su jerga médica para dar a conocer los síntomas o la enfermedad que tú tienes. Entonces yo leía ese informe médico y no entendía casi nada. Déjame decirte que en esa nota, en esa carta, en ese informe, el médico estaba utilizando un nivel superestándar de su habla, en un subnivel técnico especializado, porque estaba empleando lo que es la jerga médica. Asimismo, los médicos, los abogados, los científicos hacen uso de este subnivel, de este grupo de personas. ¿Por qué? Porque su conocimiento es el campo científico y ellos son especialistas. Es necesario que el paciente ingiera los fármacos como lo indicó el galeno especialista. Quizá tú sepas los significados de muchas de estas palabras. Si yo te pregunto qué cosa es paciente, tú me vas a decir a un enfermo. ¿Qué cosa es ingerir? Porque acá dice ingiera. Ah, ya, ingerir significa tomar. Fármacos, fármacos son las pastillas. Galeno es médico, doctor, profesor. Entonces tú, porque estás aprendiendo, estás en la escuela, estás en este ambiente de familiarizarte con los términos, aprendes sinónimos si tú conoces. Pero esto es una expresión frecuente, muy usada en el campo de la medicina, esa expresión, por ejemplo. Otro caso, otra muestra, otro ejemplo.
Luego de que la comisión cabecera no se pusiera de acuerdo en el asunto y la firma del dictamen no prosperara, el oficialismo dispuso tratar la normativa sobre tablas. Y gracias a que cuenta con quórum propio en la Cámara Baja, el texto fue aprobado en el recinto sin ningún tipo de dificultades y ya fue girado a la Cámara Alta. ¡Wow! Hay mucho término, hay mucha jerga. Esta jerga es una jerga política. Los políticos, los verdaderos políticos, no los politiqueros que tenemos en nuestro país, los verdaderos políticos podrían estar empleando esta terminología, esta jerga. Es una jerga técnica especializada. Es una jerga que es muy frecuente, es muy, digamos, usada en el campo de la política, en el rubro de la política. Entonces, jóvenes, el día que tú seas profesional, seas un ingeniero, seas un médico, seas un gran profesional y siempre busques alimentar tu conocimiento intelectual, tu vocabulario, tu léxico, tú vas a estar empleando un nivel súper estándar técnico especializado del habla. A continuación te presento al nivel número 2, nivel estándar. Déjame decirte que en este nivel estamos casi todas las personas que estamos educándonos constantemente. Aquí es el nivel a donde pertenecemos. Porque somos personas que no dejamos de aprender. Somos personas que estamos frecuentemente tratando de conocer algo nuevo. O bueno, que tal vez nos estamos tratando de expresar correctamente. Este es el nivel más empleado, es el nivel más utilizado. Se caracteriza formal o se considera formal porque se esmera por usar o por utilizar el lenguaje aprobado por la norma que impone nuestro idioma. Y en este nivel hay dos grupos también. El primer grupo se llama el nivel estándar culto. ¿Y quiénes están en este grupo, en el culto? Dice, es un nivel propio de las personas en proceso de formación, preparación o dominio académico. Ustedes cuando postulen a la universidad y pues, se preparen para ser un profesional en una determinada profesión o carrera, ustedes van a estar en el nivel estándar culto, porque van a procurar expresarse correctamente, como lo dice la norma. Aquí podríamos situar a los profesionales en formación y también a los profesionales en ejercicio de su profesión, que se comunica con términos comunes, con términos de fácil entendimiento, con términos que aplica o acepta la norma, porque tu lenguaje va a ser formal. Expresiones como el día de ayer Pablo y Mariana tuvieron una pelea a las afueras de sus viviendas. Oye, todo el mundo va a entender eso y déjame decirte que eso es lo formal. Esa expresión está bien. Otro ejemplo, deberías afrontar esta crisis con la mayor madurez posible. También, su expresión no es nada complicado de entender. Su expresión es fácil de entender. Es una expresión cotidiana, es una expresión común, es una expresión estándar, culta. Pero también en este nivel estándar tenemos el subnivel, el grupo coloquial. Y este grupo o este subnivel es un nivel empleado en un entorno familiar o amical. Se caracteriza por utilizar términos en diminutivos, en aumentativos o también los famosos peruanismos. Ceñito. ¿Quién es una ceñito? Una ceñito es una señora. Un ceñito, ¿podría usted venderme 3 kilitos de arroz? Mañana se lo pago. Fíeme pues, señor. Ya, señor, fíeme pues, mañana se lo pago.
Estas expresiones son muy coloquiales, ya en términos de más confianza, en términos en un entorno familiar. Esa gente, ¿en qué está? Habla, causa. Esas expresiones están en un nivel estándar, pero ya coloquial o familiar. Ahora conozcamos el último nivel, el nivel subestándar. El nivel subestándar es el nivel número 3. Este es el nivel donde se altera el correcto uso del lenguaje. Las personas lo emplean o emplean al lenguaje de forma errónea o trata de cambiar las palabras, las expresiones. En este nivel subestándar existen dos subniveles. El primero, popular o vulgar. Ojo con esto, popular o vulgar. Es un subnivel propio de personas que no han accedido a un proceso de formación educativa. Son esas personas que no han terminado de estudiar el colegio siquiera. Son esas personas que quizás por motivos económicos o personales, cada quien tiene su motivo, su razón, no han terminado de estudiar la secundaria, no han terminado de estudiar la primaria. Son personas que no han concluido estudios de educación básica regular. Entonces estas personas se comunican con su poca cultura, con su poco conocimiento y sus expresiones son, su vocabulario es escaso, siempre se comunica con las mismas palabras. Y en esas expresiones, en esas palabras, hay vulgarismos, señores, hay vulgarismos, hay términos incorrectos, expresiones incorrectas, hay barbarismos, hay extranjerismos, etcétera. Por ejemplo, ¿vas a ir al cine con tus patas? Vas a ir, vas a jugar, vas a mirar, vas a comer. No, vas a ir, vas a jugar, vas a comer. Entonces, cuando alguien dice vas a ir al cine con tus patas, por ejemplo, es una expresión que está en el nivel subestándar, subnivel popular o vulgar. Otro ejemplo, empréstame, please. Para empezar, empréstame es un barbarismo, no se dice empréstame. Y please, please es un extranjerismo, no te atrevas a mezclar, ya te dije en una clase anterior donde hemos visto los errores del lenguaje, no te atrevas a mezclar términos extranjeros en tu idioma natal. Entonces, estas expresiones son claros ejemplos de este subnivel. Por último, pasamos al subnivel replana. El subnivel replana es un subnivel que deforma por completo los términos empleados en el idioma. Uso excesivo de jergas, aféresis y tergiversación de elementos que deforman el idioma. Aquí también podrían ubicarse las expresiones manifestadas en el mundo del AMPA o delincuencial. Yara, batería, a mí no me vengas con güey. Puntos suspensivos para no terminar de decir esa palabrota. Esta expresión es una expresión que está en la replana. Nivel subestándar, replana. Hace uso excesivo de una jerga delincuencial, una jerga del AMPA. Hace uso de aféresis, que es entrecortamiento, no termina de decir la palabra completa. Por ejemplo, me voy con mi apapa chincha, ya pe. Esas expresiones están cortadas, se han cortado. Eso se llama aféresis. Ahora, tergiversación, cambio total de una palabra, de una expresión. Por ejemplo, ya vuelvo, voy al ñoba. ñoba. Habla mosaico. Tráeme dos serpientes bien helenas al toquepala. Esas expresiones están dentro de la replana.
Finalmente tenemos ejercicios que resolver y los vamos a resolver de manera puntual. 9 en punto, estás acá. Estoy considerando la asistencia solamente de 5 a 6 alumnos en la primera hora. Los demás, todos tarde. Bien, volvemos a las 9 en punto.